medio de este frondoso paisaje, con cientos de pájaros cantando entre las ramas, un árbol seco, fantasmal y enhiesto, hacia el espacio sus ramas alarga, destrozadas y cadavéricas. Ningún pajarillo se atreve a posarse en ellas. Extraño misterio. ¿Cuál será la causa? Al acercarnos, descubrimos un brote extraño. Asomando por la herida de su amortecido corazón, la droga que lo ha matado es un plutócrata. Los plutócratas se creen que ellos viven en un eterno verano, pero eso es un espejismo. Ellos, los superricos, que viven agazapados en la sombra, porque en el fondo les avergüenza lo que hacen. Ellos saben perfectamente que es algo inhumano, injusto, criminal, y se desangran por querer ser los amos del mundo. Pero en el fondo son secos, podridos, estériles, como ese árbol que acabamos de ver. Sobre ellos y sus secuaces, sobre las armas de terrorismo financiero que utilizan, vamos a hablar en este capítulo crudo e invernal que a nosotros nos toca. Hay empresas financieras con mayor valor que la mayoría de los países del mundo. En 2011, el Producto Interior Bruto, es decir, todo lo que se produjo en España, tuvo un valor de 1,3 billones de dólares. Los amos del mundo es el capital financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues la banca, las compañías de seguros, los fondos de inversiones de alto riesgo, o sea, la gente que maneja el dinero. Son instituciones con personas que las dirigen con nombre propio y que se puede decir, esta es la persona o personas que nos están amargando la vida. Que ellos no crean la riqueza, que ellos solo se apropian de ella y en muchos casos por maneras absolutamente antidemocráticas. Creo que lo más importante a destacar es el poder que han ido teniendo las grandes corporaciones transnacionales, el proceso de concentración de capital que se ha producido en ellas. Entonces lo que hemos visto es que esas corporaciones transnacionales cada vez tienen más poder sobre los estados y sobre las instituciones financieras internacionales. Por el ejemplo más claro, Goldman Sachs como una banca que consigue presentar presuntos tecnócratas o presuntos expertos, pero que en realidad son agentes directos de los lobbies, de esos grupos de interés que se han ido conformando a escala transnacional, con lo que significa colocar a personas como Mario Draghi a la cabeza del Banco Central Europeo o a Mario Monti en el gobierno italiano. Nunca como ahora el nexo entre los estados y las finanzas ha sido tan grande, con el corolario de corrupción que se ha ido extendiendo a las últimas décadas. El New York Times ha calificado el 11 del pasado diciembre como el día más negro para el Estado de Derecho. El HSBC, el segundo banco más grande de Estados Unidos, estaba siendo acusado de blanqueo de dinero de cárteles de la droga mexicanos, de organizaciones terroristas como Al-Qaeda y de países sujetos a sanciones por el gobierno de Estados Unidos. Por esas fechas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que llevaba el enjuiciamiento penal, recibió una comunicación del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal que textualmente decía: tomar una medida agresiva contra el banco podría poner en peligro y desestabilizar el sistema financiero mundial. En consecuencia, el Departamento de Justicia, ya que los responsables del banco reconocieron sus errores y pidieron disculpas, decidió suspender el enjuiciamiento e imponerle una multa simbólica. La alegría de los inversores por la ridiculez de la multa se tradujo en una subida en bolsa para las acciones del banco de un 2,8%. Ningún responsable del banco fue a la cárcel por los graves delitos cometidos, pero en el mismo Washington, en esas mismas fechas, fue condenado un negro a 10 años de prisión acusado de poseer 5,5 gramos de crack. Parece evidente que todos los países tienen problemas para encausar los delitos que cometen los bancos. Hemos visto quiénes son los que quieren hacerse amos del mundo y cómo se han apoderado descaradamente de
todas las instituciones que tenían que ser democráticas. Ahora vamos a examinar las herramientas financieras que utilizan, que son más mortíferas que las armas de matar. La ONU es el gobierno mundial, pero no tiene capacidad ejecutiva. Su órgano clave es el Consejo de Seguridad, que es el único que puede dictar resoluciones. Está formado por 5 miembros permanentes y con derecho a veto: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China, y otros 10 miembros temporales. Entre Estados Unidos y Japón aportan el 41% de su presupuesto. Entre los países que más incumplen sus resoluciones están Estados Unidos e Israel. Al final de la Segunda Guerra Mundial se conformó la ONU como una organización interestatal, ¿no? Pero lo que ha quedado cada vez más evidente es que quienes mandan dentro de la ONU son las grandes potencias con derecho de veto, que incluso Estados Unidos, cuando se encuentra con reticencias, como ocurrió en el caso de la guerra de Irak, no tuvo ningún inconveniente en saltarse el propio Consejo de Seguridad para practicar la guerra contra el pueblo iraquí. La OTAN es una alianza militar dirigida por Estados Unidos y formada por varios países desarrollados, entre ellos España, que trata de imponer su dominio militar, económico y político sobre el resto de los países. La Troika es la que impone en España las políticas económicas y los recortes sociales. Son los hombres de negro y sus carteras mortíferas. El Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Arde Grecia tras el suicidio de un jubilado en pleno centro de Atenas. Dimitris, de 77 años, se quitó la vida de un tiro por la crisis. En su bolsillo llevaba un mensaje en el que decía que se negaba a buscar comida en la basura, ya el único recurso que le quedaba. Refugio de palomas, luz violeta de pincel. La mañana griega se sintió volar. Serena la cigarra se acordió bajo el mantel que acogía un desayuno sin usar. El Fondo Monetario Internacional nació al final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y concede ayudas económicas a países con problemas a cambio de grandes recortes sociales, lo que ha causado la ruina de muchos de ellos. Los últimos presidentes han sido Rodrigo Rato, encausado por el caso Bankia, y Dominique Strauss-Kahn, que tuvo que dimitir acusado de violar a una camarera y ahora está encausado por proxenetismo. La Comisión Europea es el gobierno de la Unión Europea. Está formado por 27 miembros en representación de cada país, pero no elegidos para ese cargo por sus poblaciones. El presidente de la Comisión es José Manuel Durão Barroso y el representante de España, Joaquín Almunia. ¿Alguno de ustedes les ha elegido? La higuera vio la fuente y brotó luz de la miel. Son las 7 y los dioses ya no están. Dimitris es agudo, un anciano de papel, una voz que clama al mundo sin gritar. Cuando el Banco Central Europeo, que no es un banco central, es un lobby de la banca, presta dinero a la banca privada a unos intereses del 1%, y con estos intereses del 1% la banca compra deuda pública a unos intereses de 6 o 7%, en el caso español e Italia, es el negocio del año. Si en lugar de ese sistema que se ha diseñado precisamente para beneficiar a la banca a costa de los estados, si tuviéramos un Banco Central Europeo, que fuera un Banco Central, y que por lo tanto imprimiera dinero, pero se lo prestaría al Estado, a unos intereses del 1%, ¿usted sabe cuál sería la deuda pública de España? En lugar del 90% sería 14%. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, era vicepresidente para Europa de Goldman Sachs cuando este banco ayudó al gobierno derechista de Grecia a maquillar sus balances, lo que dio origen a la crisis griega. A veces el destino nos empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar. Un tiro no es un ruido, es como una catedral que se
esas agencias de calificación se dan cuenta de que es mucho mejor situarse del lado de los que emiten los títulos, les cobran unas suculentas cantidades y evaluar muy por encima de la realidad esos títulos, acciones, bonos, hipotecas, etcétera, que se van a colocar en el mercado. Esto es muy importante porque han generado la ruina de millones de personas. El gobierno español paga religiosamente y de manera anual a estas tres agencias del orden de $500.000 euros anual para que estos señores hagan una calificación de la deuda pública que coloca en bolsa. El proceso de construcción europea ha estado desde el principio asociado a los grandes intereses del capitalismo europeo. Y claro, y lo que vemos es que en el propio Parlamento Europeo, en Bruselas, en Estrasburgo, se van estableciendo un número creciente de lobbies que muchas veces dictan las directivas que tiene que aprobar la Comisión Europea. Y bueno, pues eso ha llevado a que realmente ni siquiera el Parlamento Europeo haya sido capaz de contrarrestar, dadas sus limitadas competencias, ese poder creciente de los lobbies. Con lo cual estamos viendo pues, que hay una deslegitimación de los gobiernos, de los estados que están aplicando esas políticas de austeridad en un contexto cada vez más autoritario y cada vez más antidemocrático dentro de la Unión Europea. Estamos examinando las armas letales del terrorismo financiero, aquellas que sin necesidad de una guerra convencional producen los mismos efectos. La falta de democracia en la ONU y en la Unión Europea, la OTAN como brazo armado de los países cuando quieren defender sus intereses, la Troika, las agencias de calificación, los lobbies que imponen en los países europeos las políticas que dictan las mafias financieras y los paraísos fiscales. El 80% aproximadamente de las grandes empresas españolas esconden su dinero en los paraísos fiscales para no pagar impuestos. Todo ello quiere convertir al ciudadano común en un ser en peligro real. Bernard Lawrence Madoff, presidente de un importante fondo de inversión estadounidense, ha sido condenado a 150 años de prisión, acusado de un fraude de $50.000 millones a sus inversores. Una de las mayores estafas de la historia. Nacido en 1938 y de ascendencia judía, era el presidente de una firma de inversión de las más importantes de Wall Street y estaba acusado de fraude de valores, asesor de inversiones fraudulentas, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, falso testimonio, perjurio, fraude a la seguridad social y robo de un plan de beneficios para empleados. Con fama de filántropo, no solo engañó a entidades bancarias y a grupos inversores. También fueron víctimas de su estafa algunas fundaciones y organizaciones caritativas, principalmente de la comunidad judía de Estados Unidos, de la que Madoff era un miembro destacado. Y el 11 de diciembre de 2010, se encontró muerto a su hijo mayor, Mark Madoff, de 46 años, colgado con una correa de perro de una tubería del techo. En una entrevista concedida en junio de 2010 al The New York Magazine, Bernard Madoff declaró que no se arrepiente ni siente los daños causados a sus estafados. Que se jodan mis víctimas, dijo. Eran avaros y estúpidos. Que le habría gustado que le hubieran cogido hace 6 u 8 años y que la prisión es para él una liberación. Bueno, ya hemos visto cómo esto es mucho peor que la ley de la selva. Cómo el capitalismo salvaje fomenta toda clase de delitos, no solo financieros, y en el próximo capítulo veremos cómo también ejerce un terrorismo social. Tenemos que decir claramente que los recortes no son imprescindibles, que hay por lo menos 2 formas de conseguir el dinero que se necesita. La primera, recortando los derechos de la mayoría de la población, la más sencilla. La segunda, un poco más valiente, sería ir subiendo los impuestos de las grandes fortunas, de las grandes empresas. De eso hablaremos en el siguiente capítulo.
y sintagma es el lugar al frente del Parlamento Nacional. Empuña una pistola en un gesto tan vulgar que no llama la atención del personal. No quiero su limosna, hoy me rindo sin luchar. No buscaré comida en un corral. Los cielos se cerraron y la tierra fue a llorar. Era vil en cada punto cardinal. A veces el destino nos empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar. Un tiro no es un ruido, es como una catedral que se esfuma entre la niebla de cristal. A veces el destino nos empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar.